Para los que son nuevos, hoy mi nombre es Modesto Cortés. Yo ya hace 10 años que estoy dentro de esta gran industria de multinivel en TIENS y la verdad me ha dado mucho. Me ha dado mucho, ¿en qué sentido? En el sentido de que si vamos a llegar a tener libertad financiera, siempre vamos a recordar de dónde vinimos, ¿sí? Siempre vamos a estar en ese punto de dónde hemos partido y no así como el negocio tradicional, cuando ya tienen libertad financiera es como decirte, se vuelven ya como que quieren ser los amos del mundo, ¿no? En el negocio tradicional. Mientras en el negocio, acá cuando tenemos libertad financiera, siempre recordamos de dónde nosotros vinimos y hacia dónde nosotros vamos. Y a cuánta gente vamos a ayudar a que tengan esa libertad de tiempo y esa libertad financiera, porque la verdad es el tesoro más grande que es de tener esa libertad de tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, este tema es de que la verdad yo quisiera que tú te preguntes dentro de ti qué quisieras lograr en la vida. Si de por ahí, si te preguntaste ya hace tiempo, pero vuélvete a preguntar nuevamente, ¿qué quisieras lograr en la vida? Sí, porque muchos queremos lograr diferentes cosas. Queremos lograr de por ahí comprar, como decía, una nueva casa o una nueva movilidad, o de por ahí, si no lo tienes, comprarte esa movilidad, o de por ahí viajar a diferentes países. Como ayer, por ejemplo, mencionamos a 3 personas de La Paz, que son 2 que son viajeros a Europa y uno de China. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres lograr en la vida? ¿Cuántos de ustedes de por ahí determina ahora que va a estar en la convención que tenemos en Lidera en el mes de noviembre allá en Perú? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quisieras en la vida? De por ahí ayudar a mucha gente. Sí, algunos quieren ayudar a mucha gente, pero si no tienen de por ahí la suficiente capacidad económica, de por ahí no va a poder ayudar como quisiera ayudar. O de por ahí algunos que quieren viajarse en familia, sí, este fin de año, porque ya nos acercamos al fin de año, ya después empezamos un nuevo año. Entonces, este fin de año, ¿cuántos quisieran salir con su familia a otros países, a estar en diferentes lugares? O de por ahí tú quieres hacer algo como construir un lugar para los ancianos, ¿sí? O quieres hacer una clínica de por ahí con la medicina milenaria china en algún lugar del país. No sé, qué es lo que tú quisieras lograr en la vida? Porque nosotros tenemos diferentes pensamientos, cada uno tiene diferentes puntos donde quiere llegar. Y si en caso tú de por ahí, con el ejemplo que vamos de que tú quieres de por ahí comprarte una casa, ¿sí? Y si esa casa está costando por encima de $100,000 o $200,000, ¿qué es lo que te viene después? Porque tú te puedes emocionarte este momento y puedes decir, yo quiero hacerlo, yo quiero comprarme, o de por ahí solamente es subir de estatus, yo quiero subir de estatus, yo quiero ser director de honor. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo para lograr estas metas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ahora tienes que enfocarte, qué es lo que tú quieres lograr. Pero de todo lo que tú quieres lograr, hay un pero. ¿Sabes cuál es? Esas metas que tú tienes, siempre hay algo que te va separando de esa meta. Y el tema es esto, que tienes miedos, ¿sí? Por eso siempre en mis capacitaciones decía, ¿quién es el enemigo número uno, ¿sí? En tu vida, ¿quién es el enemigo? Y muchos me responden, ¿sí? Que el enemigo es uno mismo, ¿sí? Uno mismo es el enemigo porque prácticamente tiene esos miedos. Y justamente ayer hablaba la doctora Claret acerca de este tema y decía, ¿por qué? ¿Qué le falta? ¿Por qué? ¿Cuál es la energía para que no tenga miedo? Y ahí nos ha recomendado
lo que es el micelio de Cordyceps, que si de por ahí tienes ese miedo, porque el miedo prácticamente hace que hay varias alteraciones dentro de tu organismo. Y eso es como un niño. Por ejemplo, cuando un niño que le da mucho miedo, se empieza a orinar, ¿sí? Se le empieza a orinar. O algún animalito, algún perrito que da un miedo, igual empieza a orinarse, ¿sí? Entonces, el miedo, en realidad, nosotros mismos no lo causamos, ese miedo. No tenemos de esa fe, porque la fe es bien importante en todas las actividades de tu vida, la fe, ¿sí? Es como, por ejemplo, alguien decía, si tú duermes los 6 o 8 horas, vas a ser millonario. Y yo decía, ¿por qué al dormir 6 o 8 horas voy a hacerme millonario? ¿Por qué? Entonces decían, porque el cuerpo se está reparándose y cuando tú duermes desde las 8 horas o las 6 horas o 8 horas, duermes tranquilamente, eso quiere decir que tienes fe en que todo va a ser posible al día siguiente. Y aquellas personas que no duermen, que de por ahí que están levantando a medianoche y no saben qué hacer o están pensando en los problemas, quiere decir que no tiene fe. Porque la palabra es bien importante. Lo que mencionas con tu palabra se realiza en el tiempo, ¿sí? Ahí tenemos algunos videos de la ley de la atracción donde dice, ¿qué es lo que tú quieres? Menciónalo, háblalo, escríbelo. Pero la verdad, nosotros de por ahí tenemos miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es el que te va alejando de todo, te va alejándote de todo lo que es tus metas. De por ahí tú quieres ser director de honor y sabes que hay que mover con 4 directores y tienes que tener como 16 leones de oro y tú dices, es mucho, sí, es mucho, pero eso es porque tienes miedo, porque no estás trabajando correctamente. O de por ahí tú tienes un sueño grande, como alguien me decía, quisiera construir un edificio, pero sabes que con números es mucho dinero, muchísimo dinero, y te va alejándote porque ahí entra el miedo. Allá yo tenía hace años atrás, tenía distribuidores por el lado de Yungas, ya acá en un lugar de La Paz, ¿no? Un lugar trópico, y alguien me decía, quisiera construir mi hotel, ¿sí? Y yo decía, si tú quieres hacer la construcción de un hotel mediante lo que es en el multinivel de TIES, lo puedes hacer, pero después de eso viene el miedo y dice, es mucho dinero, no sé cómo voy a alcanzar eso, el tiempo de por ahí no me va a dar. Entonces, el miedo te hace hablar eso, ¿sí? Ahora, lo que tenemos, lo siguiente. ¿Qué es el miedo? Según lo que dice el diccionario, el miedo es la emoción básica y natural que experimentamos como respuesta a una amenaza percibida o a un peligro real. Es el miedo, según lo que es el diccionario, ¿sí? Pero el miedo es lo que tú has experimentado de por ahí cuando eras pequeño, ¿sí? Cuando alguien te metió ese miedo. Porque recuerden, los niños no tienen miedo a nada, porque recién están abriéndose al mundo, ¿sí? Y de por ahí los papás de alguna manera nos hicieron hacer que ingrese ese miedo a nosotros cuando éramos pequeños, ¿sí? Y ahí es donde vamos creciendo con ese miedo. Porque yo veo a los niños que no tienen miedo, ellos pueden ingresar o entrar donde sea. Pero nosotros ya con ese pensamiento tan inteligente que tenemos, sentimos a tener miedo. Y es lo que nosotros no debemos tener miedo. ¿Y qué nos enseñan bíblicamente? Que solamente el miedo tenemos que tener aquí, al de arriba, ¿sí? Y a nadie más. Pero a veces, cuando una persona siente ese miedo, empieza a ¿qué? A separarse todas esas metas, ¿sí?
y al final no logra nada. Por ejemplo, a veces el miedo se disfraza. ¿En qué se disfraza? Si tú quieres ir a reclutar, dices, mañana en la mañana voy a salir temprano, voy a ir a hablar con tal persona, estás decidido ahorita, pero mañana llega y resulta que se disfraza ese miedo, dices, de por ahí no me acepta, o dices, está haciendo mucho sol, o de por ahí dices, está haciendo mucho frío, o dices, mejor otro día le llamaré. Eso es por qué, porque el miedo a perder se te ha ingresado a ti. Entonces, no deberías hacer eso, ¿no? Porque si tú tienes fe y si decides hacer algo el día de mañana por el bien del multinivel o del bien de tu red que estás ya empezando a encaminarte, entonces tú tienes que tratar o cumplir lo que tú tienes en este momento para hacer el día de mañana. Pero cuando tú no duermes, empiezas a pensar y pensar, eso quiere decir simplemente no tienes esa fe que tú a lo mejor lo has perdido en un momento, ¿sí? Pero yo pienso que tú puedes hacer que nuevamente ingrese ese concepto de qué es la fe para lograr algo que tú quieres. Entonces, vamos a ir desechando ese miedo. Ahora, ¿cómo vamos a desechar ese miedo? Este tema de hacer las cosas sin miedo, ¿sí? Sin el miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, no sabes si va a funcionar o no va a funcionar, no sabes. Pero si te lanzas al éxito, como dicen muchos, ahí sí tú determinas que sí valió la pena o no valió la pena, ¿sí? Entonces, si tú no tienes miedo, tú puedes empezar a avanzar firmemente como en muchas películas que hemos visto que, por ejemplo, siempre han hablado de esto de ser valientes, ¿sí? De que nos enseñan que nosotros no debemos tener ese miedo. Fíjense acá, tengo un ejemplo de este músico de hace años atrás, Beethoven, ¿sí? Es algo fantástico que pasó en este señor. Según lo que cuenta en su biografía, que a los 27 años ya empezaba a tener problemas de sordera. ¿Y qué pasó? Pasó más o menos unos 22 años. A los 44 años, este señor músico, Beethoven, pierde todo lo que es el escucha. O sea, se queda sordo. Si ustedes pueden revisar por internet, pueden revisar algunas biografías, a los 44 años se queda sordo. Y pasa unos años y escribe el mejor sinfonía que se llama la novena sinfonía. Y eso, ¿cómo es? ¿Cómo una persona que se pierde el oído, o sea, pierde el audio, ¿ya? Es sordo, y cómo empieza a escribir la mejor sinfonía del mundo? Imagínate eso, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque yo sé que muchas personas de por ahí entran al estado de sordera y ya no pueden hacer nada y se declaran, no sé, que no pueden hacer nada, ¿sí? O personas que pierden un pie o una mano y dicen no puedo hacer nada. Pero ahí la historia nos cuenta de que muchas personas hacen y mejoran sus energías. No les ha interesado que pierdan algún oído, pierdan algún sentido, o pierdan un pie o alguna mano, pero progresan, ¿sí? Entonces, eso es debido a que sus miedos lo han transformado en algo positivo y que han trabajado a tu favor. Entonces,
Vamos a anotar esta frase que dice, transforma tus miedos en algo positivo y que trabajen a tu favor. La idea de todos los miedos es hacerlo, ¿sí? ¿Cómo? Así, de esta manera. Tienes que transformar tus miedos por pasión. Escribe, tengo que transformar mis miedos por pasión, ¿sí? Transforma tu miedo en algo positivo y trabaje a tu favor. O sea, tú tienes que tener ya esa pasión a ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, dicen, tengo miedo a hablar en público. Pues enfréntate a hablar en público y mira que te va a ir perdiéndose poco a poco ese miedo, ¿sí? Y después lo vas a transformar en pasión y vas a ser el mejor orador del mundo. O de por ahí dices, tengo miedo a que me digan muy caros tus productos. Habla sin miedo. De todas maneras, tienes que saber más los beneficios de los productos y cómo hacerlo las ventas y vas a ver que vas a ser número uno en ventas de los productos, ¿sí? Por eso que ese miedo tienes que transformarlo. O de por ahí dices, tengo miedo a que no se cumplan mis metas. Pues adelante, haz que se cumplan tus metas, que tus miedos se vayan perdiendo. ¿Cómo? Con acción, 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 ¿sí? Porque si tú vas a seguir teniendo esos miedos, prácticamente no vas a poner una acción. ¿Y dónde está la fe? La fe es bien importante y pones esa acción y empiezas a que las cosas se vayan transformándose, ¿sí? Vamos a ver estos pasos para transformar el miedo en pasión. Paso número 1, no te excuses, solo hazlo. ¿Sí? Para esos miedos que tienes, no tienes por qué excusarte, hacerlo, ¿sí? Ahí tú vas a saber si funcionó o no funcionó, pero la idea es hacerlo, tienes que hacerlo, ¿sí? Yo conozco, por ejemplo, muchas, como yo estaba en el rubro de un negocio tradicional, y yo decía, ¿por qué aquellas personas que traen contrabando y hacen construir semejantes casas? Y solamente es porque ellos no tienen miedo, no se excusan, dicen, lo hacemos y lo hacemos, y punto, ¿sí? Y si falló, pues falló. Pero lo que de ahí hemos aprendido que es la experiencia. Si tú empiezas a vender los productos al precio público sin miedo, y vas a ver que la gente te va a ir aceptándote. Si tú te pones al frente y empiezas a hablar de algún producto o de lo que de por ahí tienes algún tema de desarrollo personal o no sé, solamente decir mi nombre es tanto, yo trabajo en TIENS y bueno, yo he empezado tu testimonio, entonces esa es una forma de que tú vayas perdiendo el miedo. Por eso es que mis líderes, háganlo. Ese es el paso número 1, háganlo, ¿sí? El paso número 2, tienes que empezar a descubrir cuáles son tus talentos, ¿sí? Los talentos que tú tienes que descubrirte es bien importante. Ahora, ¿cómo voy a descubrir mis talentos? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces, la forma para que tú vayas descubriendo tus talentos es asistiendo a diferentes capacitaciones y tú empiezas a ver dentro de ti qué es lo que está faltando y qué es lo que tú puedes hacer en ese momento, ¿sí? Y además de eso, tienes que saber cómo te estás orientando en este mundo maravilloso de multinivel en TIENS. ¿Cómo te estás orientando? ¿Cómo estás empezando a trazar tu camino? Entonces, tú ahí tienes que descubrir internamente esos talentos que tienes, porque yo sé que todos tenemos diferentes talentos. Nos han dado diferentes talentos y esos talentos tenemos que descubrir dónde tú quieres estar. Por ejemplo, yo he visto personas, por ejemplo, que hablando de multinivel, hay personas que saben muy bien los beneficios de los productos y manejan excelentemente
ahí está, ahí descubrió su talento. O hay personas que manejan excelentemente el plan de marketing, se lo saben todo, ahí está su talento, ¿sí? O hay algunos que saben fantásticamente cómo reclutar gente, así como por ejemplo tenemos una señora que se llama Jesusa, ¿ya? Sabe cómo hacer mover los puntos de volumen, sabe. Entonces, ese es su talento, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ir a cada capacitación para descubrirnos dónde es nuestro fuerte, qué es lo que podemos hacer mejor, ¿sí? Porque al descubrirnos cuál es nuestra fuerza, ahí está nuestro talento que podemos forjarlo y hacer que avancemos con nuestro equipo. Punto número 3, prepárate. Y la preparación es bien importante. Preparación en leer libros, ya, libros de desarrollo personal. Por ejemplo, hay personas que incluso un libro lo han leído como 30, 20 veces para poder comprender. Y es así, se debe leer estos libros de desarrollo personal por lo menos unas 10 veces, porque ahí lo vas a entender. Hay un libro que se llama de Robert Kiyosaki, La Escuela de Negocios. Yo ya he leído 2 veces, pero me sigue faltando de ahí sacar qué es lo que realmente quiere expresar esa persona en su libro. Por ahí hay otro libro que es El vendedor más grande del mundo. Eso ya lo he leído como 4 veces, pero aún no comprendo el fondo, cómo se puede hacer este negocio, cómo puede hacerse esa venta, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte que, de tantas veces que lo he leído, ya hay una parte del libro que dice, el negocio no debes mezclarlo ya con la familia. Si el negocio te está yendo mal, en tu familia tiene que estar en paz. Tú puedes ir a tu casa y estar en paz, ahí no pasa nada. O bien los problemas familiares no puedes tener dentro del negocio esos problemas, no puedes hacer que estos problemas familiares entren dentro del negocio. Entonces tienes que separar, ¿sabes? Separar, porque dice que cuando tú tienes problemas en un negocio y entras con estos problemas al hogar, empiezas a qué? A alejar el amor de la familia. Entonces, este punto no lo he visto más antes. En la tercera lectura sí estaba ahí. Entonces, por eso yo les comento que si están leyendo un libro, háganlo unos 10 veces y lo vas a comprender. Los mejores preparados, aquellos multinivelistas que están generando por encima de 4 cifras o 5 cifras o 6 cifras, son los que mejores hacen la lectura, empiezan a discernir, ¿sí? A discernir algún libro que están ahí leyendo o a escuchar audios, que constantemente va escuchando el mismo audio y tu cerebro empieza ¿cómo se llama? A hacer cambios, a cambios de valoración, ¿no? Esa valoración que tú debes tener. Y la valoración dice, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te estás preparando para enfrentarte de aquí en unos años? ¿Y cómo va a estar? ¿En dónde tú quieres llegar? De acuerdo a tu sistema de valoración. Y pregúntate, ¿dónde está en este momento tu sistema de valoración? ¿Cómo es tu sistema de valoración que tú tienes dentro de ti y cómo estás preparado? Les comento nuevamente, ayer estuvimos con la doctora Claret, hay que algunos beneficios de los suplementos de TIES, no lo sabía y ayer, wow, o sea, me quedé sorprendido de algunos productos que la doctora Claret nos dio en la capacitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos estar constantemente en diferentes capacitaciones para aprender. Pero algunos dicen, pero la capacitación cuesta mucho. Miren, un líder acá que hace buenas ventas, ella no se hace buenas ventas porque lo quiere hacer. Esa persona se prepara,
va a diferentes cursos de ventas, no importa que pague 300, 400 bolivianos o de por ahí $100, lo hace y está en esos cursos de ventas. ¿Para qué? Para seguir preparándose y dice, ¿cómo más yo puedo hacer mis ventas que se dupliquen? Ahora, te pregunto a ti, líder, ¿tú fuiste a algún curso de coaching últimamente? ¿O has asistido de esos cursos que hay tantos cursos que tenemos externas? ¿Fuiste ahí a seguir preparándote? Yo recuerdo antes, cuando vivía el señor Miguel Ángel Cornejo, ya que era un orador que ya falleció, 100 a $150 era sus VIPs. Y uno decía, ¿cómo voy a pagar $150 y voy a estar 2 horas de capacitación? Pero esos $150 con 2 horas de capacitación te hacía cambiar la mentalidad, ¿sí? Te hacía cambiar ese miedo a que tienes que hacerlo a la acción. Como por ejemplo Jim Rohn. Yo cuando estaba, antes de entrar al multinivel, estaba en otro multinivel, en el cual me he propuesto conocerle a Jim Rohn y lo hice a unas calificaciones que teníamos. Pero ahí estuve media hora de entrenamiento así con Jim Rohn y las cosas han cambiado dentro de mí. Sí. Estuve en la capacitación también de Linda Shi con Leo Shihai, con su hijo, allá en Perú, en Lima, mientras aquí en Bolivia no sé qué capacitaciones había, pero yo he decidido ir a capacitarme allá, a Lima, con Leo Shihai. Ahí es donde estuvimos con la líder Rosa, estuvimos con la líder Hilda, con muchos líderes de allá. Pero ahí una semana de capacitación, cuando fui ahí a Lima, estaba con una cruz aquí cargado. Cuando regresé de esa capacitación, es como si mi cruz lo hubiera dejado allá en Lima. Regresé así. Y nosotros debemos estar constantemente en este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ayudar a mucha gente que nos necesita. Sí, ahí tenemos las herramientas, los productos, ahí tenemos el plan de marketing, pero nosotros, de nosotros mismos, tenemos que prepararnos. No hacer que alguien nos diga, prepárate, prepárate. No, nosotros somos líderes y nosotros debemos prepararnos, ¿sí? Otro punto, practica lo aprendido. Y esto es bien importante. Si tú aprendiste en diferentes capacitaciones, como por ejemplo, siempre el ejemplo de Fresquito, que es de ayer, en esta semana que viene, la semana que viene, entonces, en estos días yo voy a empezar ya a hablar lo que he aprendido en cuanto a los productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que tengo que hacer, tengo que practicar lo que estoy aprendiendo, tengo que ponerlo a la práctica. Y yo sé que ustedes líderes lo van a hacer, ¿sí? Punto número 5, el tiempo es limitado, no lo malgastes. Y la verdad, no entiendo por qué si hay una capacitación de alto valor y se excusan y dicen que no pueden, que hay cumpleaños, que hay festejos, no sé, pero hay excusas que su tiempo están de ahí malgastando, porque hay una parte que dice, tú tienes que ponerlo a Tiens un año así, bien, un año bien dedicado a Tiens y pagar el derecho de piso para nunca más pagarlo, ¿sí? Y eso es que mucha gente nueva que han ingresado a Tiens, ¿sí? Y todavía no lo van a comprender. Que las capacitaciones es muy importante porque el negocio, anoten, el negocio se construye capacitación o evento tras evento. El negocio de Tien se construye evento tras evento, porque nosotros somos constructores de redes. Sí, eso no tiene que olvidarse, somos constructores de redes. Por eso que nosotros debemos asistir a diferentes capacitaciones
tanto internas como externas, para alimentarnos, para saber cómo, para descubrir nuestros talentos. ¿Está bien? 6, comparte lo que haces. Bueno, acá tenemos 2 libros que lo escribió nuestro presidente Lin Jin-yuan, y miren, nuestro presidente nos comparte todo lo que él, cómo inició la empresa. Ahí está en el segundo libro donde dice Tien's Group, ahí está en inglés, pero está el inicio de la empresa, cómo empezó la empresa, y te dice ahí, yo he iniciado de esta manera. O sea, aquí no hay que, como la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Que su fórmula se lo guardó y solamente ellos. No, aquí dice cómo ha iniciado el negocio. Y tú también, si tú tienes el privilegio de tener tus libros, es de alcanzar tu sueño. Ahí son unos pensamientos grandiosos que oculta acá, no oculta, sino está dentro de este libro, ¿sí? Estos pensamientos grandiosos. Ahí te dice, de por ahí vamos a publicar de a poco estos pensamientos, si algunos no lo tienen, el libro, y si lo tienen, pues publiquen día a día, ¿ya? Para que sepamos cómo es nuestro presidente de la empresa, cómo ha iniciado este negocio, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a recordar de dónde vinimos el día que vamos a tener libertad de tiempo y libertad financiera. Punto número 7, llena tu vida de pasión. Tú tienes que ser ese león todos los días, ese león que tienes que estar sí o sí con esa práctica de la fe. La fe es bien importante para que todo empiece a desarrollarse, todo tu negocio. Tú tienes fe, si tú eres ahorita 5 estrellas, ya tienes que hacer tu declaración de ser 6 estrellas. Si tú eres 6 estrellas, a 7. Y bueno, antes de seguir, quiero felicitar a Alicia Mollinedo, que ya es estatus 7 estrellas, pero lo que más me gustó de esta señora de Alicia es su perseverancia. La perseverancia es bien importante en este negocio que nosotros tenemos, porque hay obstáculos, hay dificultades, se pasa, pero son que experiencias. Yo tengo muchas experiencias cuando he empezado en TIES. Incluso hoy día estaba recordando con mi esposa, ya, las experiencias, cómo yo iba, antes no tenía oficina cuando he empezado el negocio de TIES. Pero cómo iba a diferentes lugares, me movía porque me llamaban de este lado, de otro lado, mis distribuidores de diferentes redes que he empezado esos años, y iba a diferentes lugares y me movía hasta que ellos han empezado a tener sus oficinas, cada uno han abierto, y yo me he establecido ya en estas oficinas, ya iba a las oficinas. Y desde ahí ya he empezado a tener una oficina propia porque dije, ya estar yendo un lado, otro lado, entonces que vengan a aprender aquí, así, ¿no? Yo quisiera contarles cómo he iniciado el negocio en Tienz. Era algo bonito, pero algo que no sabía ni de productos, no sabía el plan de negocios, pero sí sabía que Tienz era lo mejor, que los productos eran lo mejor, que el plan de compensación era lo mejor que hay. Y la gente decía, sí, y de verdad, cuando he empezado a estudiarlo, el plan hecho es el mejor plan. ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener esa pasión, porque la gente cuando te ve en la pasión de lo que tú hablas acerca de los productos del plan de marketing, te lo cree. Pero si tú hablas dudando, que no sé si es así, y algo importante, anoten, tengo que edificar a mi empresa todos los días, porque es el negocio de TIES, es la empresa que debemos cuidar a TIES, ¿sí? Todos los días tenemos que edificar, hacer que la empresa es grande, y es grande de verdad. Tantos viajeros a China, tantos viajeros a Europa, que nos vamos a reunir. Yo sé que allá vamos a más de 1000 personas allá en Lima. O sea, va a ser una fiesta total, pero esto va
con edificación a nuestra empresa. Tú edificas a la empresa, tienes, edificas los productos, edificas el plan de marketing y llenas esa pasión que transmites y la gente te dice, ¿dónde firmo? Pero cuando tú no edificas, ¿es por qué? Porque no vas a capacitaciones, no sabes de algunas cosas de los productos, no sabes del plan de marketing y ¿cómo vas a edificar? Por eso que es importante capacitaciones. El único discapacitado es aquella persona que no va a capacitaciones y es discapacitado. ¿Sí? Simple. Bueno, ahora vamos a medir el tema de pasión, ¿no? Pasionómetro, ¿ya? Que es el termómetro para medir la pasión. ¿Está bien? Este pasionómetro tenemos que manejarlo de esta manera. Vamos a eliminar las excusas con cuando estoy dispuesto a conquistar el mundo. Con eso lo vas a eliminar. Porque si de por ahí tú no quieres eliminar tu excusa, entonces no estás dispuesto a conquistar el mundo. Porque cada uno somos el milagro de la vida. Somos el milagro. Ayer nos ha hecho dar cuenta nuevamente la doctora Claret. Somos los que hemos empezado a correr y ahorita estamos aquí hablando. De ahí tienes que empezar. Yo soy el milagro de la vida y estoy dispuesto a conquistar el mundo. ¿Sí? Si dices, no soy capaz, vas a eliminar esto. ¿Cuánto me siento orgulloso de tus talentos que tú tienes? Y tus talentos tienes que ir descubriendo, ¿sí? Tus talentos tienes que ir descubriendo porque no es que tú tienes muchos talentos. Y tienes que sentirte orgulloso de esos talentos. Y si dices voy a fracasar, lo vas a eliminar con cuando yo me preparo. Tienes que prepararte, tienes que apasionarte en la preparación. Dice, yo tengo miedo a hablar en público, ahora pues a prepararte. Ahora te explota en la mano y dices, voy a prepararme. Y voy a estar ahí. Como yo recuerdo hace años atrás cuando me traía gente, ya, y prospectos. Y me decía, don Modesto, ahora tenemos que calificar. Ya, yo decía, tranquilo, vamos a calificar. Y entraba adelante y empezaba a hablar. Y al final, todos los que vinieron calificados, siempre salían con su kit. ¿Sí? Es que tú tienes que tener esa fe. Antes de entrar a hacer una capacitación, una fe con tu interior, decir, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y sales con eso y lo haces. ¿Sí? Por eso es que es importante la preparación. Preparación, ahí tienes los libros de desarrollo personal, ahí tienes lo que es los audios, ahí tienes lo que es el plan de marketing y ahí tienes los beneficios de los productos que está en el catálogo. Ahí tienes el kit, ahí te dice cómo vas a prepararte, ahí te dice todo, ahí están los 8 pasos al éxito, cuál es el primer paso, el segundo, el tercer paso. Ahí está todo en ese kit. Entonces tú tienes que prepararte, ¿sí? Y si dices, me voy a equivocar, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que decir? Que tienes que practicar todos los días para no equivocarte. Y dices ahí, por ahí, dice que no, tú hablar y punto. Ahí vas a saber en qué has fallado tú, pero vas a tener una experiencia en dónde estás en ese momento. ¿Qué es lo que dijiste por demás? Porque una vez yo recuerdo cuando fui a reclutar a unos parientes, tuve que hablar como 2 horas. Estuve a las 8 de la noche, me recibieron en su casa, estuve hasta las 10 de la noche, que ellos ya estaban dormitando, y yo seguía hablando para convencerles que es así, que es así, que tú vas a ganar, que viajes, pero de ahí, con el tiempo me doy cuenta que no era adecuado. O sea, aquí era hablar de 15 minutos, y si en caso yo veía que ponían atención, ya daba unos 15 minutos más, el cierre. Y si me daba cuenta que no me ponían atención, entonces algo mal estaba fallando, y bueno, tenía que cambiar en ese momento la estrategia. Y eso todo es con aprendizaje, con las capacitaciones que tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo le eliminas el no tengo tiempo?
Hay muchas personas que dicen, no tengo tiempo, han debido escuchar ustedes. Con esto, me levanto temprano y me organizo, ¿sí? Tú tienes que levantarte temprano y organizarte, porque eso de tener, que de decir, no tengo tiempo, es porque de por ahí no te estás organizando. Si tú sabes que una fecha determinada hay un evento, pues ahí está. ¿Cuál va a ser la preferencia? El evento. Y lo demás vas organizándote cómo lo haces. Pero el evento tiene que estar encima de todos. ¿Sí? Pero de por ahí, de un día para otro apareció el evento. Bueno, ahí sí tienes que organizarte rápidamente cómo lo haces para ir al evento. ¿Sí? Hay otro punto. No me siento solo o me siento apoyado o apoyada, porque he escuchado esto, que mi patrocinador no me apoya, que la empresa no me apoya. ¿Cómo vas a eliminar esto? Cuánto yo hablo y vivo con entusiasmo. Ahí está tu pasión. Cómo yo hablo a la gente. Cómo me entusiasmo. ¿Sí? Ese es el punto que tú puedes eliminar cuando tú tienes ese miedo. Porque son los miedos que te hacen hablar eso. ¿Sí? Son los miedos. Y hay un punto acá que he anotado. Pues no lo he colocado en las diapositivas, pero tengo un punto muy bonito acá, donde, donde dice, no te sientas ofendido. Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta, ¿sí? Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa las traumas que encierra. Si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. No te sientas ofendido por los defectos ajenos. Trabaja por corregir tus defectos. Contigo a ti lo más que puedas. Sé amable y bondadoso con quien más lo necesitas. No te preocupes tanto por alimentar tu ego y empieza a alimentar tu alma. Eso es algo muy, muy bonito que les voy a pasar al grupo, ¿ya? Y leer esto todos los días, vas a sentir el cambio de a poco. Porque es así, si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta, ¿sí? Porque hay un dolor que está ocultando internamente y quiere herirte a vos, te quiere hacer pagar a vos y tú no tienes que entrar en su juego. Son puntos importantes que vamos a hablar en las próximas capacitaciones. Bueno, ahora vamos a escribir. Haz la declaración de tus sueños. Escribe, el ejercicio que tenemos ahora es escribir en una hoja cuál es tu sueño, siempre utilizando las palabras positivas, utilizando el presente, estableciendo cuál es tu plazo para lograrlo. Ponle tu firma y fecha de hoy. Mi sueño es, y escribes. Después de esta capacitación, tú vas a escribir cuál es tu sueño, ¿sí? Especialmente a las nuevas personas que han ingresado y a los que ya estamos en tiempo, en TIES. Escribe, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres conseguir ahora? Ahora que ya tengo entendido qué es el sueño, ahora que yo sé que se va a cumplir el sueño, ahora escribo en este momento, ¿cuál es mi sueño? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Y lo tienes que hacer. ¿Cuál es el secreto para lograr tus metas? Miren, yo sé que muchos de ustedes, sus metas es subir a los próximos niveles, ¿sí? Mi meta, por ejemplo, es ser director de honor. Yo voy a estar ahí en ser director de honor, porque me estoy puliendo poco a poco, poco a poco. De repente, de por ahí en 2024 o sea, de lo que me estoy empezando a pulir, ¿no? Estoy ya más con esto. Entonces, de por ahí voy a estar por esos lados, por ser ya director de honor, porque ya tengo líderes que son leones de bronce, que muy pronto también mi otra línea se va a hacer león de bronce,
y tengo que hacer la construcción de otros 2 que los voy a hacer que empiecen ya a a cerrar sus leones, ¿ya? Pero esto es de a poco, pero sí hay que accionar. Yo sé que ustedes tienen sus metas, van a empezar a subir los siguientes rangos, ¿ya? Y bueno, lo que decía Walt Disney, ¿no? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieras estar mañana. Y líder, anota, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y esto es bien importante. ¿Ok? ¿Cómo alcanzar mis metas? Primero, ten clara tu meta. Es importante que tengas claro aquello que deseas alcanzar y por qué quieres hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Nuestra meta es convertirme en director de honor. Es importante tener clara tu mente. Punto número 2, plantéate objetivos. Para que una meta sea alcanzable, debes plantearte objetivos bien definidos. En estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, orientados en el tiempo. O sea, podría ser afiliar 4 distribuidores al mes. Eso podría ser una meta, realizar compras personales y ganarse siempre, ¿no? Las promociones, estar constantemente con las promociones. Punto número 3, identifica las acciones que tienes que realizar, es definir las acciones que debo realizar día a día para cumplir como mi objetivo. Por ejemplo, el plan de 90 días. Este plan de 90 días lo tienes que hacer tú con tu equipo, ¿ya? Y a ese plan de 90 días vamos a empezar a accionar. Les comento algo, que acá en Bolivia vamos a empezar ya a formar un sistema educativo donde van a entrar estos puntos, porque los puntos más importantes para este sistema educativo son prospección, retención y duplicación. O sea, lo que nosotros queremos hacer, y no sé si allá en Perú lo van a hacer, son las duplicaciones dominantes. Cuando tengamos clara la idea que es una duplicación dominante y un seguimiento eficaz, esto va a empezar a cambiar. Esto va a empezar a cambiar, porque ahorita no tenemos muy bien definidos la duplicación dominante y el seguimiento eficaz. Son puntos muy importantes, ¿no? Entonces, identifica las acciones que tienes que realizar. Punto número 4, fija el tiempo y la fecha límite. Registra el tiempo que dedicarás a cada actividad y delimita la fecha en lo que vas a ejecutar, ¿no? Entonces, este plan de acción tienes que hacerlo con tu equipo, ¿ya? Y bueno, el otro punto importante es el desarrollo personal, ¿no? Siempre en colegio escuchábamos esta frase: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? O sea, lo que dice Jim Rohn, tú eres el promedio con las 5 personas con lo que más te juntas y tú eres ese promedio. Entonces algunos me dijeron, 5 personas y pensaron, pero mi esposo decía, ¿no? O mi esposa, ¿y ahora qué hago, no? Porque dicen, sin caso encuentras dentro de esas personas que son negativas, tú tienes que empezarte a alejar, ¿sí? Y tú tienes que trabajar con personas positivas, con personas que piensen igual que tú, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú empieces a avanzar y no quedes, o sea, no quede tu negocio retrasado ya por personas que son negativas. Ejemplo, cuando tú dices, vamos al evento, que es un evento fantástico, y alguien te dice, ¿para qué vas a ir a ese evento? Ahí están cobrando, antes era $5 y ahora $50 y es muy caro, ¿para qué? ¿Sí? Entonces una persona ya negativa. Tú tienes que empezar a estar con personas positivas. ¿Por qué? Porque recuerda que cada capacitación hace que tú empieces a descubrir tus talentos y cada evento que hay, ¿no? Eventos mensuales, haces la construcción de tus redes. ¿Por qué? Porque en la semana que has empezado a conseguir nueva gente, esta nueva gente quiere un evento grande, donde ahí van a contar los testimonios, donde ahí van a estar
lo que es, como te digo, las promociones de la empresa, ¿no? Y hay mucha gente ahí feliz, gritando, diciendo súper, súper, súper tienes. O sea, la gente nueva va a decir, wow, es algo distinto que en alguna parte que de por ahí, de algún sindicato, una reunión que han tenido, ¿no? Y aquí la gente está alegre y ganando dinero, ¿sí? Entonces, necesitamos eso. Por eso que el desarrollo personal, bien importante, es saber trabajar en equipo. Y el equipo hace que avancemos conjuntamente. ¿Está bien? Bueno, acá no les decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es lo que nos decía esa frase y por eso que nosotros debemos ya estar con personas, ¿con qué? Con personas, con los leones. Si tú quieres entrenarte, entrénate con leones. Si hay un entrenamiento con leones, tú tienes que estar ahí. Si hay un entrenamiento con 8 estrellas, tienes que estar ahí. Con 7 estrellas, tienes que estar ahí. ¿Por qué debo estar ahí? Porque es tu negocio. El negocio dice, tienes que entrenarte, tienes que capacitarte, tienes que leer libros, tienes que escuchar audios, tienes que empezar a construir tu red, porque tu red es el que te va a hacer que avances, ¿sí? Eso, por esa razón tienes que estar, porque esto es de liderar, o sea, esto es un tema de ayudar a las personas, ¿sí? Hacer que cambien de un, ¿cómo podría decirte? De una oruga a una mariposa. Este es el negocio que tenemos, ¿sí? De hacer que un médico se vuelva un networker, ¿sí? O sea, un constructor de redes. De un licenciado se vuelva un constructor de redes. De un abogado se vuelve un constructor de redes. De un comerciante se vuelve constructor de redes. De un albañil se convierte en constructores de redes. ¿Sí? Ese es el negocio que tenemos de hacer constructores de redes. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos un libro que la verdad lo tienen que leer. Si algunos lo han leído, vuelvan a leer. Y aquí hay un punto que es la ley del tope, que dice, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas se han topado con la pared. Se han topado con la pared y no avanzan, y por eso es que están 5 estrellas un año, por eso es que están 6 estrellas 2 años, por eso es que están 7 estrellas 5 años, siguen al mismo nivel, siguen al mismo nivel. ¿Por qué? Porque han empezado a toparse con la pared, porque su nivel de eficacia llegó hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué debo hacer para que yo empiece a ya no toparme más? Debes empezar a leer libros, debes descubrir tus talentos, debes ir a capacitaciones, debes estar con capacitaciones internas, externas. Ahí, todo eso tienes que empezar a hacer cambios, ¿sí? Por eso dice en esta ley, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. ¿Cuál eficacia eres tú? ¿Cómo estás haciendo que tus redes avancen? ¿Y cómo están ellos? ¿Sí? Entonces todo eso tú tienes que preguntarte. Bueno, ya para terminar, trabaja más duro en ti que en tu trabajo. Anota, voy a trabajar más duro en mí que en mi trabajo. Y para eso necesitas que, ya te dije, leer libros, escuchar audios y asistir a capacitaciones, todo tipo de capacitaciones, cursos de coaching, no sé, lo que a ti te falta, tú tienes que empezar a hacerlo eso y busca. Ya te dije, la señora que vende más productos, tiene capacitadores externos que le dicen cómo lo va a hacer. No siempre está esperando en las capacitaciones internas, ¿no? Y ahí tenemos varios oradores externos, tanto en Bolivia como también en Perú, que, claro, cobran por 2 horas
de por ahí 200 bolivianos, 300 bolivianos en nuestro caso, o de por ahí en Perú cobran en soles. Hay capacitadores externos, pero ahí vas, ¿para qué? Para aprender. Tienes que aprender porque estamos en el multinivel, ¿sí? Bueno, conmigo eso es todo. Muchas gracias, mi líder Rosa. Muchas gracias a todos los que están presentes acá.